Bueno, buenos días. A continuación vamos a exponer el artículo presentado que se denomina Nuevas direcciones en electromagnetismo para propulsión y energía, presentado por André Pedrosa, Daisy Blanco, David Suárez y Edison Mora y Juan Camilo Parra. Bueno, en primer lugar, este será el contenido que vamos a presentar. Tendremos la introducción, luego las ecuaciones de Maxwell para campos electromagnéticos ordinarios y condicionados, dos ejemplos de radiación electromagnética condicionada, avances en electromagnetismo, en la transmisión de potencia y la propulsión a largo plazo, y avances en electromagnetismo que puedan permitir avances en propulsión y potencias futuras. Igualmente, avances en electromagnetismo que puedan permitir economías en energía, potencia y propulsión. Tenemos también las conclusiones, artículos relacionados y referencias. Bueno, en primer lugar y para entender el artículo y lo que se está exponiendo, tenemos que mirar estos conceptos, que en primer lugar está el electromagnetismo, que es EM, uno, que es campos vectoriales de simetrías de grupo baja, SU2, campos tensoriales de forma de simetría superior, MSU2, electromagnetismo de campos tensoriales de forma de simetría superior, y EM1, electromagnetismo de campos vectoriales de simetría superior, y KETS, que es la electrodinámica cuántica. En primer lugar tenemos la introducción. Bueno, prácticamente lo que parte este artículo es sobre las ecuaciones de Maxwell. Entonces, pues Maxwell en 1864 unificó la electricidad y el magnetismo. Para esto, hay cuatro ecuaciones que son denominadas las ecuaciones de Maxwell, que son ecuaciones ajustadas a las leyes del electromagnetismo, como lo son la ley de Gauss, la ley de Ampère, la ley de Coulomb y la ley de Faraday. Ya después, en 1950, Feynman y otros unen la teoría del electromagnetismo clásica de Maxwell con la teoría cuántica, dando como resultado la electrodinámica cuántica, que es consistente en la mecánica cuántica y la relatividad especial. De igual manera, se predijo con precisión las interacciones entre la radiación y la materia. Las ecuaciones de Maxwell. Para poder entrar a entender estas, pues tendremos que analizar algunos conceptos. ¿Cómo sería el campo eléctrico? El cual pues se puede dar como la relación que existe entre las cargas e imanes, siendo el campo el medio por el cual pueden interactuar estos. Entonces, este concepto lo dividimos en dos partes, el campo eléctrico y el campo magnético. El campo eléctrico se considera la fuente por la cual pues, es empujada cada una de las cargas y el campo magnético hacia donde va a ser orientado el imán. Las ecuaciones de Maxwell vienen condensadas en cómo las cargas e imanes perturban el campo y cómo el campo se perturba a sí mismo. Y no se habla de cómo se mueven las cargas. Entonces, pues aquí ya entraré a explicar cada una de ellas, cada una de estas ecuaciones. Iniciamos pues con la ley de Gauss, el cual describe cómo las cargas afectan los campos eléctricos, siendo que las cargas eléctricas son fuentes y si son positivas y negativas, polos opuestos son sumideras de energía y si se repelen, pues no lo son. La ley de Ampère. Esta se describe como pues, la forma en que un campo eléctrico va cambiando según el tiempo o cargas moviéndose, por así decirlo, una corriente eléctrica, y activan el campo electromagnético cerrándose entre sí. La ley de Coulomb explica pues, las fuentes y los sumideros del campo electrónico. No existen cargas magnéticas eh, separadas, o sea, no existen en ningún punto la separación de cargas en monopolos.
Al no haber pues fuentes ni sumideros, el campo electromagnético se cierra en sí mismo. Siendo así pues un ejemplo, que a la hora de que vayamos a separar un imán, no se pueden separar entre polos, sino este mismo se corta entre pues se dividen, entre pues la parte que se divide. La ley de Coulomb, esa ya, la ley de Faraday. Si un campo magnético cambia en el tiempo, esto activa el campo eléctrico de una manera precisa, cerrándose en sí mismo. Este tiene una relación en cuanto al campo magnético, siendo que este aumenta el eléctrico siguiendo el orden de las manecillas del reloj. Y pues lo contrario, si el campo magnético disminuye. Pues en la tabla 1 podemos ver cómo se describen las ecuaciones de Maxwell en su representación diferencial. Estas ecuaciones presentan una simetría en parte eléctrica y magnética. La tabla 2. En esto pues podemos ver otro tipo de notaciones, como es la notación tensorial. Aquí las podemos evidenciar todas, y donde se incluyen un vector potencial A y un escalar potencial PHI, de naturaleza matemática, siendo esta naturaleza álgebra vectorial. La notación tensorial de los vectores se convierten en matrices que no son conmutativas, y la estructura de las ecuaciones de Maxwell en la notación tensorial son representadas, pues, como ya lo dije, en la tabla 2. Siguiendo pues la representación tensorial, aquí en la tabla 3 podemos ver cómo se representa en sí eh, la fuerza de Lorentz en este tipo de notación, siendo la fuerza de Lorentz la fuerza que se ejerce sobre una partícula cargada en movimiento cuando ingresa en un campo eléctrico cualquiera. Y pues aquí podemos reafirmar algún tipo de teorías que salen a raíz de esto, que es la regla de la mano derecha y pues cómo este afecta el campo de las cargas. Bueno, a continuación tenemos dos ejemplos de radiación electromagnética condicionada en campos tensoriales de forma de simetría superior. Estos ejemplos fueron dados por Barrett. Entonces, en el primero podemos observar una resonancia de los campos vectoriales de simetría de grado baja, y donde básicamente se, se describe la emisión de radiación impulsando corriente alterna a través de bobinas toroidales. Estas bobinas pues son hilos conductores por el que circula una corriente a través de espiras envueltas sobre un soporte. Pues toroide cuenta con un campo magnético en su interior que lo forman círculos concéntricos, como se observa en la primera imagen. Pues ahí se muestra o se dice que A es el patrón de campos tensoriales de un toroide transmisor compuesto por dos campos vectoriales de simetría de grupo baja, y que phi es la superposición de polaridad a través del orificio o obstrucción del toroide. Ya en segunda instancia tenemos la imagen de cambios de orientación del vector del campo combinado durante un viaje en una distancia muy corta, es decir, en poco tiempo. Pues acá básicamente se dice que la energía de entrada oscilante se divide arbitrariamente en dos partes iguales, que la mitad de ella es utilizada para proporcionar modulación y la otra se divide en dos haces polarizados ortogonalmente, y uno de esos pues
se modula rápidamente en fase que se combina en un haz electromagnético de simetría de campos tensoriales de forma de simetría superior. Entonces es acá cuando se dice que la radiación de estos campos tiene una forma de polarización que cambia rápidamente. En la figura pues se puede ver como un ciclo de dicho haz de polarización rápidamente cambia y cambia en la orientación del vector de campo instantáneo combinado a medida de que el haz viaja a una distancia muy corta en un poco tiempo. Entonces en la imagen se puede observar lo anteriormente dicho. Los avances en el electromagnetismo para la transmisión de potencia y la propulsión a corto plazo. En la primera imagen podemos observar la influencia de la atmósfera y la longitud de onda del láser en la potencia del haz disponible para la propulsión de la Tierra a la órbita. Bueno, para un sistema de energía con un rayo que utiliza rayos láser o microondas para calentar el aire y el propulsor dentro del vehículo para lograr la respiración del aire y la propulsión del cohete. Los beneficios a corto plazo de los rayos electromagnéticos ajustados en condiciones especiales son predecibles. Muestra el efecto láser, la longitud de onda y la atmósfera en la potencia del rayo láser terrestre disponible para calentar el vehículo propulsor para el empuje de vehículos de tierra a órbita. Eliminación del error de seguimiento de rayo láser debido a la turbulencia atmosférica por la radiación condicional. Esto se muestra en el rango y la altitud donde el vehículo orbital debe alcanzar la velocidad. Se puede ver que debido a la interacción electromagnética desfavorable entre el rayo y el aire, el rayo pierde una gran cantidad de energía electromagnética en su atmósfera de propagación. Si esta enorme pérdida de energía electromagnética se puede reducir en una gran medida mediante ajustes especiales o modulación del rayo láser. Se puede ver que para las longitudes de onda láser más prometedoras, la potencia del rayo utilizada para generar el empuje del vehículo puede ser de 2 a 4 veces mayor. Podemos concluir que podemos concluir que la propulsión es una fuerza que empuja, da impulso adelante o conduce a un objeto. Un sistema de propulsión consiste en un conjunto mecánico y un propulsor que contiene una energía que se transforma en una fuerza. Sistema de energía es el conjunto de medios y elementos utilizados para la generalización, el transporte y la distribución de la energía eléctrica, los cuales cuentan con mecanismos de control y seguridad y protección. Esta imagen muestra el seguimiento láser de tierra a satélite, incluso con óptica de precisión y dinámica del seguimiento, lo que resulta en un apuntado significativo, errores y distorsión de las en una dirección determinada. Estos errores y distorsiones se ven al aire. Gracias. Bueno, desde la antigüedad se ha tratado de comprometer fenómenos que se observan en la naturaleza. En esta está la búsqueda de nuevas tecnologías que ofrecen una mayor eficiencia electromagnética con menor impacto sobre el medio ambiente. En el electromagnetismo moderno están basados en dos descubrimientos realizados en el primer tercio del siglo XIX. La investigación es la construcción de una fuente de corriente eléctrica continua y una pila eléctrica. Desde la investigación de estos dos se han realizado varios avances en el electromagnetismo para mejorar la calidad de vida y permitir avances tecnológicos. A nivel de microestructuras, empresas como Intel están empezando a utilizar biología y genética en técnicas de fabricación de dispositivos orgánicos, usando partes biológicas para sintetizar filamentos del DNA. Debemos considerar la electromagnetismo quiral relacionada con la relatividad. Un ejemplo relevante es el diseño de nuevo síntesis de GPS, lo cual significa Global Position System, con una distinta
polarización circular, que son más exactos con la finalidad de mejorar los sistemas actuales. En el proyecto se planteó construir un modelo de mini submarino con propulsión magnética hidráulica que trabaja con campos electromagnéticos utilizados como fluidos ionizados en el agua de mar. Otros avances similares es el diseño de electromagnetismo de un motor de imágenes de 2 Maxwell para propulsión naval, en el cual se estudia en la Universidad Polémica de Madrid. Este proyecto consiste en el diseño de un motor de 2 Maxwell para un barco, de imágenes de superficie y flujo radial con una velocidad asignada de un hélice. Para el diseño de este motor se tuvo en cuenta las leyes del electromagnetismo de Maxwell. Los sistemas electrónicos e hidráulicos se componen a la actualidad y son basados en respecto a la convección de la principal ventaja, y esta se viene dada a la cadena de transmisión. Gracias. Los avances en electromagnetismo que podrían permitir economías en energía, potencia y propulsión. En la antigüedad ya estaban familiarizados con los efectos de la electricidad atmosférica, en particular la de los rayos en las tormentas, los cuales eran pues bastante comunes. Sin embargo, se comprendía poco la electricidad y no eran capaces de producir estos fenómenos. Los avances científicos en la comprensión de la estructura de la materia han dado lugar a un sinfín de aplicaciones de electromagnetismo. Una de ellas fue el láser, cuyo principio se basó en un mecanismo que Einstein propuso en 1917. El electromagnetismo se presenta en la vida diaria, casi sin darnos cuenta, como por ejemplo en las brújulas, los parlantes, los timbres, las tarjetas magnéticas y los discos duros de los computadores y en más artículos, aportando así a a la economía. Eh, Investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona han desarrollado un sistema que permite la transferencia de energía eléctrica de manera eficiente entre dos circuitos separados. El dispositivo, basado en una corona de materiales que concentra el campo magnético, podría transmitir la energía con suficiente eficiencia como para cargar en un dispositivo móvil sin tener que acercarlo mucho a la base de carga. Es decir, se podría mantener en el bolsillo o en un lugar alejado y así se seguiría cargando. Como se observa en la imagen, los plasmas formados por las descargas electromagnéticas que se emiten desde la parte delantera de los vehículos e interactúan con el flujo de aire que se aproxima para reducir la resistencia del vehículo son de interés para los futuros sistemas de potencia y propulsión, los cuales reducirían el tamaño del vehículo y el combustible y la energía propulsora necesarios para el vuelo atmosférico de alta velocidad. Investigadores rusos como Leonov et al. Informan una reducción modesta de la resistencia supersónica del vehículo con descargas electromagnéticas de modesta intensidad desde la parte delantera de los vehículos aéreos al aire, como se puede observar en la imagen. Conclusiones. El trabajo de Barrett sienta las bases para el desarrollo de la teoría de SU, que significa los campos sensoriales de forma de simetría superior. También se ha descrito la naturaleza de dos campos de radiación condicionados electromagnéticamente de simetría SU. Los campos de radiación actuarían en escalas de tiempo y distancia mucho más grandes que la simetría SU, y pues esto sería lo de campos sensoriales de forma de simétrica superior. Bueno, para constatar la investigación se realizó una recolección bibliográfica de algunos artículos que están relacionados con nuestro tema de estudio o con el tema de estudio del artículo. Entonces, a continuación se presentan. Bueno,
el artículo de Electricity and Magnetism de John Becker a Peter Dovmatsky, que está muy relacionado con nuestro tema del artículo central, ya que nos habla sobre electricidad y magnetismo. Otro artículo que encontramos se denomina con el nombre Recent Advance in Nuclear Powered Electric Propulsion for Space Exploration, el cual fue tomado de la base de datos Science Direct, y pues nos ayudó bastante en la investigación para llegar a esto. De los diferentes artículos que acaban de presentar mis compañeros, pues nos da a conocer como tal la ingeniería electromagnética moderna, la realidad según la física cuántica y la investigación-acción, modelo de mini submarino con propulsión magnetohidrodinámica, diseño electromagnético de un motor de imanes para propulsión naval. Y pues en general estos fueron los artículos que se encontraron en bases de datos del CRAI sobre la electricidad, el magnetismo, las leyes de Maxwell y diferentes conceptos que se ven relacionados con el artículo que se estaba trabajando. En cuanto a referencias, pues tenemos las siguientes referencias, que son las referencias dadas por el artículo, igualmente las que se presentaron anteriormente, que son las referencias dadas por cada uno de los artículos relacionados, investigados. Muchas gracias.